Hola, ¿qué tal? Nosotros somos las Trimasamix. Este es nuestro segundo episodio y vamos a hablarles de la infancia entre la naturaleza. Mi nombre es Luz del Carmen Rivera Mendoza, soy de la Mixteca Poblana y mis compañeras son. Yo soy Julia Alfaro Marín, de la Sierra Mazateca, Mazatlán Villa de Flores, Oaxaca. Hablo mazateca. Yo soy Alberta de Jesús González, soy originaria de San Juan Copala, Juxtlahuaca, Oaxaca, y hablo triqui. Les voy a contar un poco de nuestra historia, de mi infancia y crecimiento en mi pueblo. Se llama Entre la Naturaleza porque, pues, nosotros crecimos entre los árboles, entre la tierra, entre risas. Allá no conocemos un juguete de plástico, conocemos de piedritas, palitos. Mm, Hacemos, muñequitos de tierra en lugar de la plastilina que es aquí en la ciudad, eh, y nos correteamos, ¿no?, entre todos en el campo, disfrutando las flores. Las flores son algo así, una maravilla entre nosotros los niños. Y, eh, pues, yo me acuerdo mucho en esos momentos cuando yo me trepaba entre los árboles, porque yo me subía al árbol de la guayaba, por ejemplo, porque habían árboles así como que para sentarse, ¿no? Entonces, yo me subía. Si ustedes se dan cuenta, traigo una pequeña cicatriz aquí, porque una de esas yo me andaba columpiando y me subí como changuito y dije: "No, pues lo voy a colocar más alto". Una de esas se rompió ¿La rama? la rama Ajá. y ¡fua! Okey. Que se me entierra aquí, ¿no? Y cuando se me entierra aquí, Sí. pues ya, obviamente que ni sangre me salió. No sé cómo le Mm, hice, pero justamente en esos momentos, iba llegando mi abuelita de la plaza y mi abuelita molió como si fuera una salsa en un molcajete de barro que utilizamos allá, lo molió una hierbita, no recuerdo bien su nombre, uno como diosito, y, y ya con esa hierba me lo puso aquí. Increíble, pero se cerró la herida ¿Y no te quedó y no me quedó cicatriz? Porque no se cicatriz ve. ni nada, Sí. casi no se ve, no lo Ujú. visualizan No, no se ve, ustedes, no se ve. no se ve. No. Entonces, pero sí me salió el palo hasta dentro de la boca. Uf, no, sí estuvo grave. Eras Ajá, muy pero eras muy muy es que yo travieso. peligrosa era muy jugando. traviesa y era Sí. como la changuita, ¿no? Andaba ahí por Te los árboles y todo eso. Pero a mí me gustaba mucho, ¿no? Sí. Entonces, Sí. Pues es ujú. que en sí es lo único que hay en el pueblo, ¿no? Bueno, escuchándote, y al mismo tiempo platicándoles, ¿no? De nuestras vivencias, es volver a recordar, ¿no? Es volver a vivir ese momento, como tú lo estás contando, ¿no? De lo que te pasó, Sí. pero, pues, es lo único que tenemos allá, ¿no? En el pueblo. O sea, bueno, lo que tú dices, no hay otra cosa más pura que jugar con las plantas, ¿no? No, y disfrutas la tierra, porque yo recuerdo tanto en mi infancia, te juro que ahorita si me dicen: "¿Jugarías nuevamente?". Sí, yo sería feliz jugando la tierra, porque para empezar, amo la naturaleza, pues, lo amo así, sin decir Sí. a más, porque yo disfruto hasta cuando caen la lluvia, las gotas, Ujú. yo lo disfruto. Ay, yo hasta hago así mi cara para que me caiga. Y empiezo a disfrutar el aroma a tierra, porque de verdad que es maravillosa la tierra de allá, porque es limpia, nada comparado con la tierra de aquí que se junta, ¿no? Para las La coladeras, contaminación. la contaminación, pero allá la tierra es pura, pura, pura. Entonces, el aroma que tú respiras, y si hubo mucho sol en el día, el aroma es al vaporcito que sale así, Exacto. ay, qué maravilla, no, no, no. Cuando cae la primera De lluvia, verdad ¿no? que yo Sí. amo esa parte, y igual, ¿no? Cuando andas caminando entre la hierba, no sé si a ustedes les ha sucedido, ¿no? Pero, yo sí lo disfruté mucho, mucho, porque vas caminando entre la hierba y sale un aroma a hierba, pues, así, Sí, ¿no? Como Entonces, cuando cortan el pasto, ay, ¿no? sí, Ese sí, aroma, sí, el olor, han sí, escuchado. No, 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 sí. qué maravilla, de verdad. Créame que digo, si algún día yo llegara a fallecer o cosillas así, ¿no? Que es algo que va a pasar. Digo, yo a mí me gustaría revivir en un changuito para vivir en la selva, porque me exacto. gusta mucho la naturaleza. Yo disfruto mucho eso, de verdad, de verdad. Yo por mí ahorita, si yo tuviera la oportunidad
y el gobierno me diera la oportunidad, ¿no? De hacer mi casa dentro De el un del bosque. de un bosque. Créame que yo lo haría, de verdad, porque a mí me gusta muchísimo. Disfruto el lodo, disfruto el lodo. Me quito los zapatos y camino entre el lodo. Me encanta sentir esa Es fresco, consistencia ¿no? de la tierra, las piedras, la arenita. Ay, no, me encanta, de verdad, no sé. Yo lo disfruté mucho. Yo siempre anduve descalza, muy, muy descalza. Inclusive yo creo que de tanta era la pobreza entre mi niñez que yo traía un vestidito así larguito, me acuerdo mucho, y hasta un hoyo tenía aquí mi pancita, por de tanto Pero pues treparme a los árboles, de tirarme, de arrastrarme, o sea, porque nosotros tratábamos de imitar a la lagartija, imitábamos a las ranas, imitábamos a cualquier más animalito que encontrábamos, ¿no? Porque pues, en aquellos momentos no nos conocíamos el juguete, pues, ¿no? Exacto. Ujú. sí, la verdad Yo es, disfruté mucho de mi campo, entonces no sé. ¿Y tú, Julia, qué nos cuentas? pues lo que dices es verdad, porque pues en el campo disfrutamos jugar, me gustaba mucho jugar a la familia. Yo tenía mi Ok. casa, yo Ujú. armaba mi casa y en Mazatlán había unas florecitas moradas en Ajá, forma de, bueno, yo le encontraba la forma de pollitos. Entonces sí, buscaba las flores y eran mis pollitos. eran tus Sí, eran mis pollitos. pollos, Ok. eran mis mascotas. Yo ¿Cómo? hacía de las flores mascotas. Yo Maravilloso. tenía de todo ahí. Sí, igualmente, no, pues yo me trepaba a los árboles, las veces que me columpiaba, o sea, me colgaba y con él, o sea, O sea, lo bajaba Ujú. y mi peso era más fuerte la fuerza del árbol y me alzaba y me andaba columpiando y hasta que un día me caí y me lastimé una pierna. Sí, de verdad Igual. me caí. Me caí. Pero bueno, ese era mi tipo de juego. Y aparte de todo, allá con mis papás, nos ponían en tiempo de siembra, Ujú. pues sembraban ellos frijoles, maíz, y a unos metros de la casa. Alrededor teníamos los árboles frutales y después de los árboles frutales araban ahí para sembrar El frijoles, maíz. ajá, o Sí, maíz, sí, sí, Maíz, que es sí. lo ajá, que se frijol. cosechaba. Entonces a nosotras nos mandaban, éramos cuatro. tres de mis hermanas casi nos fuimos así, por edad, seguido. Entonces, a las 3 nos mandaban a cuidar y nos decían, van a salir los pollos, pero ustedes van a cuidar de que no se metan, porque los pollitos con el hambre que traían, estaban encerrados. Ajá, se metían, y eran bastantes, es que Sí, sí, tenían sí. muchísimos pollos mi mamá, pollos, guajolotes y todo eso. Entonces, nos ponían a cuidar. No, 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 pues nos distraíamos jugando, que cuando nos dábamos cuenta ya nos habían ganado los animales y se metían. Y no, pues allá íbamos, corre y corre, y al ratito la regañiza que nos metían por andarnos, sí, pues nos poníamos a jugar. Ahí en la orillita nos Fíjate. poníamos a jugar, pero no nos distraía, éramos niños, ¿no? Nos Sí. distraíamos jugando y no nos dábamos cuenta cuando ya se nos habían ganado a los animales. Ajá. Ujú. Y siempre había unos surcos que no daban. ¿Sabe por No qué, verdad? daba. Ay. O sea, no, ¿Quién sabe por qué no ajá. nacía nada? Era por arte de magia, ¿no? Digo, no. Y Sí. nos decían, no, pues si los mandé a cuidar, no, pues sí. Según, Efectivamente sí nos según. mandaban, De pero. tanto que los cuidabas. Sí, Yo sí, creo sí, que era. es lo más padre, ¿no? De cómo, o sea, como lo están contando, ¿no? El recordar de las Ay, travesuras que hacíamos porque, bueno, que hacían, o sea, por ejemplo, en este caso. Pero, por ejemplo, yo me pasaba algo similar porque te mandaban a ti cuidar a los pollos, a mí me mandaban a cuidar a los borregos. Ujú. Y, y me pasaba lo similar porque, pues, en lo que estás juntando las flores, ujú. bueno, yo juntaba flores, este, pues los borregos se comían las milpas. Entonces, ya cuando cuando, pues, te dabas cuenta ya, o sea, pero fíjate que en mi caso, como nos mandaban lejos de la casa, ¿No se daban cuenta no rápido nos tus papás? dábamos cuenta No. no se daban cuenta mis papás rápido, pero el dueño del terreno, no sé cómo se Ah, enteraba, no, y era ajeno, peor sí, tantito. llegaba y entonces nos Ya se había hacía comido el borrego. exacto, exacto, pero, pues, yo creo que, o sea, en ese momento
a la vez, pues, bueno, yo me acuerdo que yo me frustraba y lloraba, o sea, yo lloraba después de que me daba cuenta que mis borregos se comían las milpas y lloraba ¿Pero y por qué llorabas? por miedo, porque sabía que mis De que le papás van a pegar. mis papás me regañaban. Entonces, ya no disfrutaste como 10 minutos y después ya era Después de tu como distracción, ya venía el ya remordimiento venía el y el miedo, remordimiento de ¿no? decir: "Ay, no". En serio, yo digo y es lo que, por ejemplo, a mí yo amaba el campo y yo siempre es algo curioso, ¿no? Porque eso pasó un día y el siguiente día, pues, tú como Vuelve a niño pasar. dices ajá, vuelve a pasar, pero tú Sí, sí, como sí, niño dices: "Ay, bueno", como que se te olvidan, como que se te claro. olvida lo que pasó ayer. Y es lo más bonito. Bueno, para mí, digo, es lo más bonito porque dices: bueno, ya es un nuevo día", ¿no? Y cosa que ahora, pues, como que ya las preocupaciones no se van, ¿no? Y cuando eres niño, sí, las olvidas rápido y ya dices pero sí, a mí me pasaba mucho de la distracción de jugar. ¿Por qué? Porque en la casa, pues, nunca tenías tiempo para jugar. Bueno, yo nunca tenía tiempo en la casa para jugar. Lo haces cuando tienes, cuando no te ahora sí, cuando tienes la oportunidad, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que cuando todavía no eres así muy, útil para los adultos. O Ajá, sea, okey, para que te manden a hacer, ciertas tareas, ¿no? O sea, responsable. trabajos, responsabilidades que te cargan, porque en el campo, pues, siempre te ponen a trabajar porque, bueno, en mi caso, en la casa, pues, no teníamos televisión. Bueno, es Ajá, más, ni había luz. De exacto. verdad no había Para luz. No, empezar, ¿no? sí, ¿dónde no conocíamos ni la televisión. Exacto. Entonces, no, imposible. Entonces, nuestro trabajo o distracción era eso, era Ujú, cuidar a los animalitos y ayudar en casa, ayudar en casa. exacto. Y cuando teníamos la oportunidad de jugar, este, forrábamos un tronquito. Mi papá era, carpintero. Okey. Ajá, Mm, entonces él cortaba diferentes, cuando hacía mesas, sillas y todo eso, lo que sobraba. Entonces, le sobraba maderitas así, y yo lo forraba de trapos que ya nos ocupaban, Okey. ajá, lo forraba con ese, y esas eran nuestras muñecas, con mis hermanas, ajá, jugábamos las Mira, 3, ajá, con esa la era nuestra, madera, ajá, sí, esas eran nuestras muñecas, porque nunca no había, conocía. o sea, y aunque a lo mejor si en ese momento hubiera tenido alguien dinero, no había dónde ir a comprar, Exacto. ajá, no había dónde ir a comprar. Entonces, era así como que, pues bueno, ingéniatela, ¿no? Pues si quieres Ajá. jugar, quieres tener una familia. que Exacto. ay, yo ya me Teníamos, imaginaba, yo ¿eh? tenía mi familia, yo tenía mi granja y toda la cosa, pero eran de flores, Eran de de Exacto. palos, flores. ahí juntaba de lo que cortaban de lo que sobrante, lo que Ujú. dejaba él ahí, y lo juntábamos y lo jugábamos. Sí. Ajá, y hacíamos ese era nuestro juego. Y eso de eso a los, encantados y todo eso, ay, era tan divertido. Ese sí me acuerdo mucho cómo jugaba. Como que había más, imaginación, ¿no? Porque nuestra imaginación nos o sea, como dices, te hacían que hacer una muñeca con una madera, hacían bueno, por ejemplo, yo veía a los niños, bueno, en mi etapa, que los niños, jugaban con unas llantas, hacían unas horquetas y empujaban la llanta, Y con las eso se con divertían, eso o sea, sí. eso era su juguete, ¿Cómo te ¿no? Ajá. diviertes un buen, verdad? Sí, Es que sí, Sí. buscas la la forma, f ajá, buscas la forma de jugar con lo que tengas, ahí, o sea, ahí sí te Todo fijas, es bueno al final ajá. de cuentas, ¿no? Pero yo creo que pones atención, como niño te fijas en tu familia, Sí, sí, sí. en tu familia o los demás familias, ¿no? Porque, pues, yo jugaba que yo era la mamá, la okey. mamá de Fíjate, ese palo. oye, desde entonces ya te imaginabas que eras mamá. Yo no me imaginaba nada de eso. Sí, bueno, yo sí jugaba que yo era la mamá y con mis hermanas, éramos 3 las 3 de seguidito, Ajá. por edad, ajá, Fíjate. y de niños, algunos que venían así de Ay. visita y todo eso, y éramos niños, Ujú. ajá, jugábamos con eso, pero yo creo que sí, yo creo que yo desde entonces, yo imaginaba una familia, Fíjate. yo imaginaba una Ya traías familia. ese instinto maternal, Ajá, ¿verdad? sí, de Y chiquita, ujú, yo no lo traía. Y es ¿Yo ujú. sabes a qué jugaba yo? Yo aprendía de los papás, yo parecía una niña adulta. ujú, O sea, yo sabía cómo maduraba mi padre los plátanos y pues chiquita, ¿no? Estás viendo qué hacen los papás, ¿no? Y ujú. aprendes de ellos. Yo aprendí a madurar el zapote negro, que me acuerdo, es que mi casa estaba maravillosa. Me la imagino ahorita, bueno, les voy a contar un poquito cómo estaba mi casa.
Era un terrenal así, bien grande, pero bien grande. Allá son hectáreas, ¿no? No son terrenitos, Oh, son oh. hectáreas, hectáreas. Entonces, Okey. se cuenta, mi casa estaba en medio, mi casa, así, totalmente. Ujú. Era de piedrita con lodo y su techito como de palmita, ¿no? Ujú. Y entonces, y una puertita ahí sencillito de madera. Ujú. Y alrededor teníamos toda la fruta que nosotros quisiéramos, de verdad, era increíble. Es increíble ese terreno, o sea, hasta la fecha, yo digo, ¿por qué lo vendió mi mamá? Pero bueno, pues ya, ella sus razones de habrá tenido, ¿verdad? Pero, ese terreno donde estaba la casa, donde yo crecí, y luego tenía un patio inmensamente así grande, 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 como tipo redondo, ovalada, y alrededor estaban todo lo que era la fruta, desde el mango corriente, el zapote, otra fruta que se parecía a la guayaba, y, había desde el mango Manila, el petacón, así todo alrededor, y la planta de platanares, porque ahí estaba mucho el plátano. Y luego ya más para allá, había el sembrario de milpas, porque mi papá fue un agricultor buenísimo para labrar la tierra. Entonces, Okey. no, las milpas eran una chulada de milpa, pues, y unos elotes, pero grandes así. Entonces, tú podías consumir el elote hasta donde tú quisieras. Y Mm. ibas nomás y a cortarlos, porque, o sea, no, era una maravilla correr entre la milpa, cortar los hongos y Hongos. hongos. Para comer. Así como lo ven en los libros de la primaria, no sé si todavía hay esos libros, en aquellos años que yo estudié, habían esos libros, que me acuerdo tanto que traía encima no me acuerdo cómo se llamaba esa mujer, traía una mujer y traía un arbolito como de guayaba o de durazno, algo Ujú. así. Bueno, en ese libro, ahí venían los hongos, cómo eran los hongos realmente. Y esos hongos, ahorita que yo recuerdo, sí que entre las pláticas y todo, me voy hasta allá, viajo hasta el final, ¿no? Y me acuerdo y digo, sí, cierto, esos hongos sabían en la milpa de mi papá. Y era nomás así, digo, como a la tierra de Dios. Tú nomás ibas y le cortabas los hongos y regresaba. Yo recuerdo tanto que mi madre hacía las tortillas a mano, ¿no? Porque allá es todo natural. Entonces mi madre agarraba los hongos y decía, ¿ya fueron a cortar hongos? No, pues sí, ya fuimos a traer a la milpa. Y teníamos la milpa de este lado y de este otro lado teníamos toda la milpa, así, pero verde, 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 una cosa Pero no jugabas maravillosa. con los hongos. No, Ah, yo yo sí cortaba los jugabas con hongos los hongos. para comer, para Mm. comer. Ajá, mi mamá decía: "¿Ya trajeron hongos?". Y ya está que, pues órale. Volteamos los hongos así en el comal, le echaban tantita sal. Asadito, no digas, qué maravilla, ¿no? Así. Sí. Ajá. Y No, pues luego y luego te digo, y luego nosotros para madurar también el zapote negro, yo aprendí de mi mamá que, sí se saben ustedes cuando hacen el horno para la barbacoa. Sí. Bueno, Sí, los entierran, ajá. ajá, el horno de Sí. tierra que le llaman. Ujú. Entonces, hacía yo el hoyo así entre mis hermanos y yo. Entonces, ese hoyo metíamos las brasas y hacíamos Sí, para quemarlo, ajá, calentarlo, y le ya dicen, ¿no? quedaba caliente el horno, sacábamos todo metíamos las hojas de plátano despedazado y luego metíamos los zapotes, que ya estaban a punto de madurar, Ujú. ¿no? okey. Y luego ya lo tapábamos otra vez con las hojas de plátano, lo tapábamos, lo cubríamos todo, y ya en una semana ya estaban los zapotes ya bien maduros. Y era una cosa bien deliciosa, así. No, Pero Los pues, nosotros los jugamos los los zapotes no sé. negros. zapotes negros. Sí, Mm. allá son arbolotes, pero Sí, son arbolotes de árboles muy grandes, zapote, sí, porque ajá. también hay Y allá el en mango igual, ujú. ahí no son chaparritos. No, Ahí son ni como qué grandes, esperanza sí. de que yo vaya y los corte así, no. No. Ahí hay que cortarlos con un carrizo Ajá, y las los canastillas, ¿Y ajá, hasta la ahorita canastilla todavía viene hay? la canastilla. sí, ¿Sí? todavía hay, sí. Y O sea, ese terreno ¿podemos creo que llegar y disfrutar de cualquier fruta así como antes, o ya no? ay, ¿qué crees? Que con el tiempo se ha ido cambiando mucho eso. Mm. Ujú, y eso es lo que yo me acuerdo mucho, porque cuando es que ahí donde vivíamos nosotros, donde yo crecí, Ujú. porque es mi espacio de crecimiento, hasta los 7 años, ¿no? Que es ese espacio. Haz de cuenta que de este lado tenía un río bien grande, pero bien grande. Y de este otro lado tenía río pero de agua dulce. Y era Mm. transparente, veías hasta las piedras, la arena, todo así. Y volteabas más allá donde estaba así, había una manantial.
¿Y qué crees? Que ahora ya no existe nada de eso. Yo me recuerdo que cuando todavía era niña, ay, todavía me iba y me bañaba, ay, esto me ponía hasta debajo del manantial y iba, hacía pocitos también y de ahí agarraba el agua con la Las jícara cascadas y ahí. tomármela y todo. No, 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 era una maravilla, porque había mucha vegetación. ¿Pero qué crees? Que con el tiempo se fue acabando todo eso? Y ahora que digo, yo creo que tiene como 21 años que fui todavía. Cuando yo fui, ya no había nada, ni cascada. El río, que era río, se volvió así, un arroyito chiquitito, chiquitito. Pues Y, yo creo que y se ha ido secando se con ha el ido tiempo, ¿no? secando, sí. Pero yo Ya. me acuerdo, Julia, de ahí nos íbamos a bañar. Te digo Pues sí, que pero con éramos el... los niños tarzanes porque nos andaban muchos niños Bueno, con los antes choninos. llegabas a eso. Con los choninos ahí íbamos, corre, corre, descalzos, pero nos metíamos al agua y Sí. nos sentábamos hasta adentro y sentíamos cómo corría el agua y la lluvia y cosas así. Porque ese era Ay, mi qué padre. juego, no había Sí, no muñecas, había pues. otro Mm. mundo, dicen por ahí, ¿no? Sí, Ujú. pero éramos, bueno, Éramos muy yo felices. personalmente, o sea, yo, a pesar de las carencias y a pesar de que imaginas otras, uno como niño inventa la forma de distraerse, de distraerse. Ujú. Así es, y de jugar y de explorar, que si hago una familia así, si hago otra, y esta familia no me gustó, mejor me voy con la otra, ¿no? Voy a armar otra. Exacto. Sí. Le digo, este hijo lo voy a dejar aquí, ya me fui, ¿no? A otro lado. Sí, ahora sí que es un sueño, ¿no? Es como un sueño, ¿no? Como, Sí. yo digo que la vida de niño es como un sueño, ¿no? Como algo que, como decimos, ¿no? Que algo que donde no hay nada de sufrimiento ni maldad ni real, o Es sea, que como era como paraíso, preocupación, ¿no? ¿no? Algo así Ajá. Sí, eso es. para mí era Ujú. como un paraíso. Sí, porque, por ejemplo, bueno, yo creo que como dices tú, vivías entre tus inventos, por eso dicen, bueno, yo he escuchado el dicho, ¿no? Sé como un niño, ¿no? Porque no guardas ni rencores, ni, o sea, te enojas y nos peleamos un rato, ¿no? Tal vez con el amiguito, pero un rato y ya después ya no, ¿no? Por ejemplo, yo sí he platicado con varias personas que te cuentan su niñez y aborrecen su niñez, o sea, porque antes, como dice Julia, Ajá. había muchísimas carencias, ¿no? Y yo te puedo decir que en mi pueblo donde yo soy, sí había muchas carencias, al igual que no, bueno, te digo que he platicado con más personas, pero yo no me acuerdo que haya yo sufrido tanto por no tener un juguete, o sea, que no lo sufría yo, pero muchos, por ejemplo, muchas Te digo personas. una cosa, yo no sabía que era sufrimiento, de verdad. Exacto, porque no, pero como tú me estás diciendo, tú tenías todas las frutas, por ejemplo, tenías a su alcance, pues, Todo, frutas todo. y todo, ¿no? Pero al menos hay niños, o yo he visitado hasta lugares, y te puedo decir de mi pueblo, que, o sea, vivimos la niñez jugando con naturaleza, pero a la vez, tienes que trabajar. O sea, juegas en lo que puedes y con lo que puedes de la naturaleza, pero Sí. tienes que ir a trabajar. Por ejemplo, yo iba a trabajar en el campo, pero yo lo disfrutaba. O sea, a mí me gusta mucho el campo, pero te puedo decir de compañeritos que iban a trabajar conmigo, Ujú. o vecinitos, Sí. y lloraban por ir a trabajar en el campo, o sea, porque los obligaban a trabajar en el campo. O sea, sus papás decían: vete a trabajar con, pues sí, con tal persona", ¿no? Ujú. Y yo, si a mí me decían: "Vete a trabajar", y yo: "Sí, sí, sí, yo sí voy", y bien contenta, ¿no? Pero esos Pero niños lo de qué ocupamos como trabajaban. juego también, ¿no? Lo ocupaba yo como juego, Ajá, pero porque lo hay, ocupaba como juego. por ¿En qué? O ejemplo, sea, realmente no era así como que, ay, vas a cumplir la jornada de 8 horas y ahí te vas a quedar. No, era más irte un ratito exacto, y ayudar, o sea, eso era bueno, de eso se trataba, ah, porque no era así como que un trabajo para pues, un niño, pero como yo te puedo dices. decir que como a Ujú. los 9 años, yo sí trabajaba en el campo, o sea, yo sí trabajaba la jornada de 8 horas, ¿En serio? en el campo, labrando la milpa. Se llama labrar la milpa, Sí, 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 sí. pues, desde la siembra, porque lleva su proceso, Ujú. labrar la milpa,
Este, y de ahí, por ejemplo, o ponle que cuidar borregos, pues, no es, No es trabajo. no es trabajo, porque yo me divertía, pero a muchos no les gustaba. Pues A no. muchos no les gusta, por Bueno, más porque, que pues, los dejas ahí, están comiendo, tú Ujú. estás haciendo otra cosa, ¿no? O sea, tú estás jugando, puedes hacer Ajá, otra pero, por ejemplo, yo tenía amigos que no les gustaba. O sea, amigas tenía yo y no me gusta irme al campo, ni mucho menos ir con los borregos, ni, o sea, y se frustraban, pero yo sí te puedo decir que a mí yo iba con los yo casi pagaba por ir por los borregos, yo: "No, no me Que manden sí a otra pagaba cosa, por ir por los yo No borregos. tenías yo dinero. yo me voy con los Más bien borregos". les quitaban la lana, se me hace. Me iba a una montaña y luego me iba a otra montaña Ajá. y me iba hasta a veces se me olvidaba de comer. Me decían: "Regresas, te vas a las 9, ¿no?". Ya Sí. desayuné, y regresas a las 2 que ya está la comida. Pues regresaba a las 5 ya comía hierbitas, quedaba al campo, tunas, lo que yo Fruta que encontrara. encontraras, ¿no? Lo que yo Sí. encontraba y regresaba a las 5 y me decían mis papás: "Bueno, ¿y por qué esta hora? O sea, ¿por qué? ¿Qué te pasó o qué no?". Y a veces me iban a alcanzar al campo porque yo allá me la quería pasar en el campo, allá Ujú. cuidando a los borregos, sin preocuparse, como dices tú, ellos van solos y tú vas ahí Pues sí, tú vas jugando. jugando, te vas distrayendo, buscando qué comer tú también. Exacto, pero hay niños que yo conozco que sí, no les gustaba. No les gustaba. Lloraban, los mandaban a traer agua al río y no les gustaba. O sea, y yo decía Los niños que tú conocías eran niños sí, flojos. Eran niños yo creo que flojos. sí. Yo creo que sí, porque incluso cuando los llevan de aquí, hay algunos niños los llevaban de aquí de la ciudad, peor porque nos acostumbran allá. Oh, Pero no. es lo bonito Mm. de nacer Es en que un campo. ellos no, los de la ciudad, los niños de la ciudad, hacia que van para allá, no es lo mismo, no le agarran el mismo sabor que nosotros que crecimos o nacimos allá, ¿no? Exacto. Porque ellos extrañan su televisión, Sí, Ujú. sus extrañan la caricaturas. tecnología. Sí, Ajá. o Sus sea, Y caricaturas. nosotros allá pues no teníamos ni cama para empezar. Yo exacto. recuerdo que yo nunca dormí en cama. Yo dormía en tierra, En petate, no, en no, en petate, petate, no. ajá. En Y petates. habían unos costales que no sé si a ustedes también les Ah, tocó, de los que unos desocupan de los costales de maíz maíz, y todo, ajá, de cuando esas compran como cosas. tipo Yute, como, sí, yute, tipo ajá, yute así. que es tejido, Eran son, ajá, gruesos y entonces sí. esos tendíamos para dormir. Y Mm. ya hace cuenta como cuchino, ¿no? Levantábamos, lo enroscábamos, lo poníamos por Ajá. ahí y ya. Sí, Sí, Pero era exacto. súper cómodo descansar. sí, pero era bien rico porque cuando llovía, te digo, o sea, ay, los aromas a tierra, tierra mojada. Ay, qué Exacto. Y rico, qué luego, rico. pues Sí. sí, ahora, bueno, te digo, yo me alegra platicar con personas que recuerden eso del campo y eso, ¿no? Pero sí también he platicado con personas que dicen: "No, yo en mi niñez, o sea, no tenía Puro Barbie. nada", o sea, Pura Barbie, Puro Barbie. puro Ken. no, exacto, no. Luz, compórtate, por favor. Yo creo que hay gente que sí disfrutó su niñez como nosotros, pero Sí, hay sí, gente sí. que no disfrutó su niñez, ¿no? Como que se frustró. Yo he visto Sí. gente que se frustró con la niñez que le tocó vivir, ¿no? Pues yo creo que es la forma en que lo Lo viven veas, o ¿no? lo Lo Ujú, que, vivas, ¿no? ajá, porque lo sufren, ¿no? Ajá. Claro. No. exacto. Lo sufren en vez de haberlo disfrutado, pero pues el campo te da como que todo, ¿no? O sea, como que todas las Es pautas que por, tienes todo. o Yo sea, recuerdo yo que creo mi que lo más mamá, padre que te puede pasar crecer en el campo, para mí. porque por ejemplo, mi mamá se levantaba desde las 5 de la mañana, ¿eh? Fíjate, las Ujú. 5 o las 4 de la mañana. Porque a las 5 de la mañana ya me acuerdo que hacías los tenates, así de tortillas, 2 o 3 tenates, se iba a la plaza a venderlos. Okey. Ajá, porque nosotros crecimos en un pueblo, y haz de cuenta que San Juan Copala es el otro pueblito donde se pone la plaza. Y yo Mm, vivía en un pueblito más alejadito, como a 1 hora, que era La Cieneguilla. Entonces tenías que hacer un camino largo, sí, como 1 hora más o menos, para llegar
a Copala, que era donde se ponía la plaza. Entonces mi mamá llevaba todos los lunes a vender las tortillas, pero allá existía el trueque, o sea, nosotros nunca Ah, sufrimos, ya. para mí nunca sufrimos, y todavía hasta la fecha. En Putla de Guerrero existe eso. Todavía hacen Sí, practican todavía, el trueque. ajá. Entonces yo Mm. ahorita los puedo llevar y yo no me voy a gastar ni un peso con ustedes. ¿Y saben por qué? Porque allá existe el trueque. Ah, ok. Ajá. Ujú. Yo nomás De les digo, intercambiar. por ejemplo, si yo no sé cortar plátanos, por ejemplo, contrato a algunos señores, a alguien que vaya a cortar los plátanos y los llevamos a la venta. Y el plátano más caro de allá, que son las pacas así, más o menos, así de anchos. Esas placas, yo digo, esas están como si es que están, así me equivoco mucho, han de estar como 1500 ahorita cada paca de esos de plátano. Ujú. Ok. Pues somos bastantes. Entonces. Sí, y entonces yo nomás llevo esos plátanos y entre más verde lleve la fruta, como este que está más o menos, lo tenemos aquí, verde lleve yo la fruta, ese lo cambio por cilantro, queso, carne, chile, jitomate, todo lo que no tengo en mi casa, yo nomás voy y lo cambio y ya le di de comer a todos ustedes. Y sin Exacto. gastarme No. un peso, de verdad. No, No, pues no, no. Y que. quelites no se diga, quelites no se diga. Mi mamá igual, ella nada más hacía las tortillas, les digo, y los dejaba ahí. Y a nosotros había quelites que se comen crudos allá y tú vas a la milpa a cortarlos así en la orilla donde está la milpa, Ujú. porque son terrenales, porque nosotros gozamos mucho de terreno allá. Entonces, nomás íbamos y cortábamos la milpa y lo he visto aquí las milpa, esas quelites aquí, los he visto aquí en la Ah, ciudad. ok. Ajá. Pero pues, aquí no los Aquí no los voy a cortar, Ujú. no. Como los que se A dan en ver, mi, ¿por como qué los, ahora no los cortas? como los que se dan en mi maceta. Eso sí, como Por los algo que ha se de dan ser, en mi ¿verdad? maceta. Sí. Voy y los corto en mi maceta y los pongo en la mesa. Árale, ahí está, hijos, Ah, coman. bueno, en tu. Y hago mis tacos con sal y esos quelitos crudos los enrosco. Qué rico de verdad, así. Y no necesito cocerlos. Eso es lo que Ujú. nosotros comíamos allá. Y de verdad que no sé por qué muchas personas dicen que uno sufre en el campo. Es No. una riqueza. La gente que no lo ha tocado vivir, de verdad que nosotros no sufríamos. Bueno, yo al menos no fue sufrimiento para mí, porque yo tuve todo desde el momento de que, pues yo no trabajaba en sí. Yo lo único que yo hacía era ir con mi galoncito así, porque ya pues yo estaba chiquita, ¿no? Entonces mis galoncitos así, ya ves que en los pueblos se utiliza mucho. Entonces yo llevaba mi galoncito así al río nada más, caminaba entre la milpa, llegaba al río y ya me traía el galoncito y ya. Eso era todo lo ¿De que yo qué? ¿De hacía, agua? de agua, Ah, ok. Y para la hablando cocina de de mi ríos, ¿tú mamá. no jugabas en el río? Sí, yo jugaba en el río, no te digo que nos íbamos con los niños tarzanes y cantábamos y nos correteábamos en el río. Pero pero el agua en aquellos tiempos era transparente, Es que era limpio. limpia, Sí, limpia. era limpio. Hasta veías las piedras así, parecía que estabas en Cancún. Una maravilla, pues. Y No, los tú ríos ya son. te fuiste muy lejos. Sí, sí, Yo sí, me una conformo con maravilla. recordar mi niñez en mi Una pueblo. maravilla de ese lugar, sí. Pero de ese lugar ahora ya no queda nada de eso. Sí, pues Pero estaba pues igual, ¿no? cambiando. O sea, pero disfrutas todo lo que hay, lo que te ofrece el campo, porque esa es la riqueza del campo. Sí. Ajá. Yo creo Y que Exacto. yo digo, como niño, de lo menos que es más, no te preocupas de nada. Y menos piensas en la comida. A mí, pues a mí me llamaban para comer porque había que comer, pero no porque yo dijera, ay, cuánta hambre tengo, voy a dejar de jugar por ir a comer. No, 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 ¿verdad? la verdad no. Yo me podía pasar ahí las horas, se me hacía de tarde y todo porque ya se estaba oscureciendo, ya me iba a la casa a comer, ¿no? O nos llamaban para comer. Ajá. Claro. Sí, nos llamaban para comer, mi mamá preparaba su comida, pues éramos muchos, digo que éramos 8 hermanos. 8 hermanos y mi mamá y mi papá, pues éramos 10, Ajá. imagínate. Sí. Ujú. Sí, Éramos bastantes, bastantes. ¿verdad? Ujú. Ujú. Sí. Sí, pero Y así como ustedes dicen, yo para mí el campo no fue sufrimiento, sino fue todo lo contrario. Yo disfruté mucho. Y hay una variedad de quelites. Es que de verdad, mi mundo era paraíso, de verdad. no, sí, Todo a yo mi creo que alrededor había café también. sí. Fíjate, habían plátanas, hojas de plantas de platanares, Ujú. habían plantas de café, y cuando se daba el café, se veían así
todas las plantas de café, llenos, bien maduros, rojos, rojos. Sí, Y muy. de igual querías un dulce, ibas y le hacías nomás así al café, Ujú. te los comías. Esos eran tus dulces. Exacto. Esos eran Ese tus era tu dulces. postre. Sí, ese era Sí, tu porque postre. los dulces Ese no era tu existían, postre. o sea, No. Ajá. Bueno, dos. sí existían en las tiendas, pero faltaba Ajá. que tuvieras dinero para ir a comprarlo, ¿no? Pero como allá existía el Y trueque, la- entonces. Y luego mi papá era muy, muy, muy bueno para el campo, de verdad. Mi papá sembraba desde frijol. Podías comer el frijol, ¿cómo se llama? ¿Tierno? Tierno, Sí. con Ujú. una salsa de molcajete y tu jitomate, ¿no? Y ya. Hacías ahí Ujú. tus tortillas que ya te hacía tu mamá y órale, qué rico. Ujú. Y lo podías comértelo ya al ejote, ya cuando ya está también seco, igual con una salsa o un atole de frijol, igual. O sea, tú no Sí. pedías carne de verdad. Y más sin embargo, nosotros sí acostumbrábamos, se puede decir un poquito más de carne porque mi papá pues tenía desde caballo, vacas, ¿A poco se chivos. comían los caballos? No, Ah, es que como dijiste, a ver, los ¿qué caballos caballos? eran para el campo, pero los animales que tenía mi papá eran esos. Y cuando él quería comer, hacer una fiesta o eso, pues él cortaba y Mataba, ajá, mataba a mataba algún. un borrego, un chivo y ya, nos hacía la comida, Qué rico. mi mamá. Ujú. Y eso pues era para todos los hijos, ¿no? Que éramos 9 hermanos. Ustedes fueron 9 9 hermanos. hermanos. 9, Oh. sí. ¿Y jugabas con todos tus hermanos? O sea, o en la. Bueno, vamos, los más cercanos con los que te llevabas en la edad, sí, ¿no peleabas con ellos? Es que yo no recuerdo nunca haberme peleado con mis hermanos. Es que todo era juego, que yo no sabía que era malicia pues en esos momentos. Bueno, si me preguntas a mí, yo sí peleaba. Ay, es que tú Pues, sí eres bien peleonera, Julia. No, es que no faltaba a veces que cuando andábamos jugando y no estaba de acuerdo la otra que no, que este sí era gallina. Y ella decía, no, es que esta es una piedra. Entonces, Exacto. no es una piedra, es Ujú. mi gallina. No le Sí, veía la sí, 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 forma, de no le verdad. encontraba la forma Ajá, no le de- encontraba la forma que yo le veía. Y a veces yo Sí, creo que sí, me sí. seguía el avión y me decía, bueno, sí, tú tienes 2, pero yo voy a tener 5, ¿no? Ajá, sí, sí. Ajá. Nosotros sí jugábamos. Yo sí recuerdo que sí, en varias veces, no una vez, no precisamente porque estuviéramos en desacuerdo con eso, Ajá. sino que el tiempo que yo crecía ya sí jugaba, sí peleaba a veces con mis hermanos. Hermanas o No. hermanos, yo sí, o sea, no faltaba cuando me empujaba o me pisaba un pie y me enojaba o ella se enojaba y así, o sea, sí había diferencias Ujú. o sea, sí Sí, sí, discutíamos de sí. vez en cuando. No siempre, no Sí, sí, siempre, sí. pero sí, pero no era de que, ay, me voy a agarrar. No, era así como una o ya no le hablo, ya voy a jugar yo solita esto, ¿no? O sea, eran pequeñas diferencias que teníamos. Como niños, como niños. No, nosotros Como no. niños. Bueno, yo no recuerdo que haya peleado, o sea. Porque mis hermanos, los demás, como allá en Copala existía una escuela que es la primaria, y era Ujú. internado también. Entonces yo creo que los mayores estaban en el internado estudiando. Mm, Y entonces ujú. los chiquitos nos quedábamos, entonces no teníamos No convivían con ellos. más o menos de la edad. Ajá. Ujú. Oh, ya. Entonces Sí, yo no sé qué era eso de que te peguen o esas cosas así, Ujú. no. La que luego nos regañaba era mi mamá, pero era por traviesos, no porque nos decía algo y nosotros ya nos íbamos a correr, ya íbamos a jugar, lo que tú dices, ¿no? Ujú. Nos inventábamos jugar que tú vas a hacer las cosas, ¿no? No, Y pues sí, entonces, se te va el sí. tiempo. Se ahí. te va el Ajá, tiempo. sí. Entonces no, yo no supe esa parte, pero te digo porque allá hay albergues o sí, escuelas Ajá, internados. sí, ajá. Había secundaria, me acuerdo, y primaria, y creo que hasta ahorita hay preparatoria. Y cuando sales de tu pueblo, estabas chica todavía, ¿te No, separan de tus hermanos o viven sí, juntos? no. ¿No? Nosotros inclusive crecimos todos diferentes, con diferente familia. Oh, ya. Ujú. Ujú. Entonces, hasta la fecha, pues no, Mm. no, A lo mejor no. tú no tuviste ese tiempo. Bueno, No tuve yo. esa infancia como de disfrutar de mis hermanos o Ajá. cosas así, no tuvimos esa Mm. oportunidad, pues. Te pregunto porque ahorita que te estaba diciendo, discutías o peleabas a veces con tus hermanos, dices que no, pero en algún momento los hermanos siempre así como que tenemos diferencia, de verdad. O sea, yo crecí en el tiempo que yo crecí con ellos, inclusive cuando yo Yo vine a México, ellos se quedaron allá.
fui la única que salió chiquita. Ellos también Mm, se vinieron, pero una edad más grande. ya más Entonces yo, grandes. ajá, cuando yo llego aquí en México, cómo los extrañaba aunque nos peleáramos. ¿En serio? Sí, No. sí, pues eran mis hermanos, Sí, sí, ajá, claro. mis Lo que hermanas. pasa es que ustedes sí tuvieron más convivencia como Sí, hermanos, sí, y en sí, eso sí. nosotros no, Entonces, nosotros crecimos ajá. así como que en diferentes familias, a raíz Mm, de que ¿no? Fallece mi padre, entonces todos así, sí, no, nosotros sí, todos y fuimos así. bueno, nos separamos y yo sí los extrañaba porque yo en México viví con mi hermano mayor. Ajá, Mm, llegué a vivir, él fue del que me trajo. Ajá, Él te él- trajo aquí. sí, No él me sé, trajo aquí, ajá, Mm, para ayudarle con mis sobrinitos, con sus hijos, o sea que que tú eras tuvieron. la cuidadora. Ajá, sí, sí, yo Hacías el cuidaba a papel mis de sobrinos. cuidadora de Sí, sus hijos, de tu hermano. sí, 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 ¿Cómo sí, crees? ujú. Sí, yo le ayudaba a mi cuñada con sus bebés. Ajá. Este, y pues ahora sí que olvídate de los juegos de allá, porque aquí ya no podía jugar igual, aquí ya no había, Mm, ajá, y luego me encontré no, más bien no encontré a niños que pudieran jugar conmigo. mm, Primero porque pues yo no hablaba español. O sea, ujú. para jugar con un niño de aquí, sus juegos eran diferentes a claro. los que yo jugaba. Ujú. Eran diferentes sus Sí, pues sí juegos, era tuviste otra, ese cambio así fuerte, ¿no? una vida completamente diferente el que me topé. Me topé sí, así que me topé con algo desconocido para mí, porque pues yo no conocía Pues aquí. sí, es un cambio radical, ¿no? Totalmente. O Sí, Sí, sea, bastante. es como cuando ya tienes, como cuando el niño grandecito cuida al hermanito, ¿no? O sea, se deja de vivir una etapa importante, dice, ¿no? Por eso dicen, ¿no? Que los niños no deben de cuidar a sus hermanos como tal, ¿no? Porque no es Claro. porque como no que es su es su responsabilidad. responsabilidad. Ajá. Pero pues Pero Julia en lo el, hacía. bueno, pero dice, cuidaba a los niños pequeños, a sus sobrinos, ¿no? Pero por eso digo, es un cambio radical. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo, yo sí cuidaba a mis sobrinos, sí llegué a cuidar a mis sobrinos, Ujú. pero pues no sabes, no tienes como que la noción de la responsabilidad. Sí, O sí, 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 sea, sí, Ujú. los cuidas claro. como puedes, pero Ujú. no, Sí, claro, o sea, o los cuidas sea, como puedes ajá, porque no sabes, o sea, es más, juegas con ellos, ajá, juegas con porque pues ellos, era chiquilla, ajá. ajá, Ujú. pero sí es un cambio radical irte a la ciudad. O sea, por ejemplo, te digo, yo sí llegué a cuidar a mis sobrinos, pero sí es como del campo, la libertad total, a irte a la ciudad y encerrarte Como en que el encierro, el ¿verdad? Es lo que yo te encierro. comentaba, que llegara o sea, estar ahí en el pueblo y salte y vete a cortar un mango, vete a cortar una fruta que Ujú. quieres. Ya ya vi uno, ya ahorita voy corriendo a no traerlo. Llegas aquí lo único, o sea, pues prácticamente me encerraron, Sí, porque, y llego en una vecindad y no te salgas porque allá te van a atropellar, porque hay carros, porque aquí te van a robar. O sea, no podía ujú, salir ni Sí, siquiera sí, a la sí, sí, sí. banqueta. exacto, Era así como que, pues quédate ahí a jugar en en este ese cuarto, espacio, en este ajá. espacio, aquí te vas a quedar a cuidar a los niños y a jugar con los niños. Y esa era mi vida. No, inclusive, bueno, por ejemplo, me contaban, por ejemplo, mis hermanas, y casi como que mucha generación antes, Ujú. que a los 14 15 años, ya la mayoría, por ejemplo, en este caso mi mamá me decía también, que a la mayoría, 14 años casi cumplidos, las traen a la ciudad a trabajar en casa. Ujú. En casa y, como decimos, de la libertad al encierro, es Sí, hay un gran sí, como enjaular cambio. a un ave, Sí, ¿no? Sí, Porque sí, sí. sí. cortarle las alas como tal, porque, por ejemplo, a mí no me gusta trabajar, o nunca me gustó ni me llamó la atención trabajar en casa. O sea, yo decía: yo no voy a trabajar en casa, no quiero llegar a encerrarme a la ciudad". O sea, no me imaginaba la vida así, pero cuando se tiene que hacer, pues dices, o sea, como que no hay otra opción, ¿no? O sea, lamentablemente sí, como que no hay otra opción. Y Pero todavía, muchas de las veces, perdón, ajá, sí, sí. pero muchas de las veces, esos que ahorita que mencionaste, que a los 14 años o 15 años te mandan a trabajar en una casa, te traen a encerrarte, Ujú.
pues esas decisiones no es porque la tome esa persona de 15 años o de Ah, 14 no, años. no, no. Eso lo mandan los Los papás. papás. Y esos Ujú. papás, em, bueno, es que es bien difícil, ¿no? Porque Sí, los papás o los mandan ellos o hay una tercera persona, exacto. a una tercera persona que ya le dijo al papá, ¿sabes qué? Manda a trabajar a tu hija aquí, porque te va a Sí, ayudar. ujú. Entonces, como en provincia hay mucha Mucha carencia, no carencia. hay dinero, entonces mandan a trabajar a la hija para que esa hija aporte dinero Exacto. a sus Es lo papás que o a la tercera persona que apareció ahí en el camino, porque es que esa es la realidad. sí, O sea, sí. Fíjate que eso mm, que cuentas, Luz, ahorita es muy importante. Entre plática me hiciste recordar algo que a lo mejor posiblemente ya se me había olvidado, pero eso fue ya a raíz de mi pueblo, después de mis 7 años para acá. Bueno, 7 años tenía, ¿verdad? Me Ujú. vine a Huajuapan de León. Ahí fue cuando ya cambió mi vida, lo que tú estás contando ahorita. Ahí Okey. yo fungí o hice el papel de mamá con unos niños que yo cuidé para yo poder, quedarte ahí en esa casa. quedarme en la ciudad. Ujú. Okey. Igual uno de mi hermano mayor que hizo el papel de papá. Ah, Después de que okey. una vez que mi padre ya no está, él empieza a esparcer a los hermanos en la familia, en las diferentes familias, y esa familia, si me están escuchando, esa familia es la familia, la maestra Josefa Leiva Reyes se llama. Y a mí me Mm, encantaría volverla a ver porque ella fue una de las maestras que me educó y ahora sí que con ella yo aprendí a ser madre, se puede decir, porque yo entré con ella cuidando a sus hijos y pues otra niña cuidando a otro bebé, ¿no? Porque exacto. realmente eso fue mi vida Sí. también. Entonces, ella daba clases allá en San Miguel el Grande, Mm, por la otra acera de Oaxaca, de Tlaxiaco, más para allá. okey. Yo ahí también, yo estuve muchos años cuidando a sus hijos, a la maestra para que ella diera clases. Mira. Y justamente yo aprendí para entonces ya existía la televisión en blanco y negro, y ahí fue donde yo aprendí a leer cuando estaba una novela así, ya muy lejos, trabajaba Arturo Peniche en esa película, Ah, en okey. esa novela, porque era Una novela. novela. Y ahí fue donde yo aprendí a escribir las primeras letras, porque ya estaba grande y todavía no andaba en la escuela. Yo estaba trabajando, pero a mí no me pagaban. A mí no me daban mi La alimentación, comida. mi vestimenta y ya, eso era todo. Okey. Ujú. Pues sí, es que es difícil pasar, como decimos, ¿no? Pasar de niño a No, a pasar otra de ser libre ajá, a llegar al encierro, ¿no? exacto. Porque yo me mantenía encerrada. Me Ujú. decía, voy a ir a dar clases, hija. Ahí te haces cargo me acuerdo que creo que era Gabriel el que yo cuidaba, y me decía, ahí te haces cargo de Gabriel. Y yo le decía, sí, lo bañas, lo cambias y todo. Yo voy a dar clases y regreso. Ah, bueno. Ella iba a dar clases, yo me acuerdo que llegaba, creo, haciendo así como que, o así. Ujú. A las 2 de la tarde iba llegando ella ya de dar clases y ya a esa hora ya ella iba al mercado a hacer de comer y nos daba de comer. Ujú. Pero Sí, sí me tocó ser la de niñera también, una niña cuidando a otro niño. otro Pero niño. Ujú. ahí es Pero donde, eso ya no fue en mi familia, eso ya fue con otras familias, pero una vez cuando ya dejó de estar mi padre, ¿no? Y mi Sí, mamá. sí, sí. ujú, sí, Ujú. tu mamá. Sí, es Sí, que Pero los ahí es donde te cortan tu niñez, la cuando empiezas a infancia. madurar antes de tiempo. exacto. Ujú. Ajá, porque todavía no te tocaba andar cuidando a 8 o 9 años, estarte haciendo responsable te hacen responsable de otros niños. Sí, Eso es difícil. sí, sí, sí Ajá, es eso es difícil, difícil. sí es difícil. Yo crecí con un ¿Por qué? miedo, ¿Por qué? miedo a tener muchos hijos. Miedo. ¿Cómo Después de crees? de jugar a ser ¿De mamá, verdad? Yo tengo 2 Oye, hijos. oye, después Yo de te que quería ser mamá. después de jugar a Pero me es limité, que ahí sí me limité, no es me que extendí. Bueno, es ahí que ya viste está tele por eso. ahí está la diferencia, ¿no? De, como decimos, de la Claro. inocencia,
del disfrutar, de querer soñar, ¿no? Y a lo, como dices, ¿no? A que te forzan a madurar, o sea, a lo que viene después, ¿no? O sea, que tú no, o sea, que tú como niño nunca te imaginas, o sea, dices, pues toda tu vida voy a crecer así, ¿no? Pero como te dices, te forzaron y te creciste con ese miedo, o sea. Sí, sí, la verdad es que hice todo, crecí, me metí a estudiar y demás y todo lo que tuve que hacer. Pero llegó el momento en que fíjate, a pesar de que estaba lejos, Sí. yo le tenía miedo a mi papá sobre todo, le tenía pánico de que me pudiera decir, o sea, no podía tener ni siquiera, o sea, ya cuando tenía 16, 17 años, ya podía tener, o sea, tenía miedo de tener, o sea, no me veían, pero yo sentía que me estaba viendo, o sea, aunque no estaba, es que era tan poderoso. Era su fantasma que te perseguía. Es que en el pueblo te Lo inculcan estricto, mucho ¿no? Lo lo estricto estricto que que son. son y del que no te vayas no sé ustedes, pero yo en mi comunidad, Ujú. en ese tiempo cuando yo crecí, era en un lugar donde no era el que conocieras al chico vecino o al que ya y conozco a fulano y me voy a hacer ¿Ya novia de él o algo ajá, así? sí. No, allá todavía tenían esa costumbre de que iban y como que las apartaban, las pedían. Ah, okey. Sí, 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 es de los pueblos que Ujú. todavía Ajá, eran de esos pueblos. s Ajá. Entonces, ¿A poco? yo le tenía mucho miedo. Yo cuando ya tenía conciencia, Ujú. ya no formaba yo esa familia con muchos hijos, ¿no? sí, sí, sí. Ya era mi realidad. Sí, ya veías tu Sí, realidad. ya veía mi realidad y yo decía: "No, yo no puedo tener muchos hijos porque ¿con qué los voy a mantener?". Y yo siempre les enseñé a mis hijos de que tuvieran mucho cuidado en cuestión a que es que hoy te vas a quedar que te cuide tu abuelita, es mañana que te cuide tu otra abuelita, porque yo nunca los dejé. Yo no, o sea, por la distancia en que Sí, 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 estábamos, sí. nunca se quedaron en la casa de la tía, ni del abuelo, ni del otro abuelo. ¿A No, poco? siempre conmigo, sí, siempre conmigo. Okey. Ujú. Siempre conmigo. Entonces, eso es, no, y dije, no, alto ahí, porque aquí sí puedo, no, yo nada más quiero tener 2 hijos. Nada más. Exacto. Nada más, porque si no, ¿con qué les voy a dar de comer? No, Aquí no Julia. hay árboles para que vayan a cortar. No, Julia, ya di la verdad, porque, o sea, porque ya viste televisión, Ah, por sí, eso sí, ya di la también. verdad. También, un poco de eso. Y es que aparte porque tuviste 9 hermanos, ¿no? O sea, 8 hermanos, ¿no? 8, ajá. O sea, Sí. porque al fin y al cabo, como dices, o sea, en el campo, bueno, yo digo, en el campo hay, pero antes eran muchos niños los que habían. Era familia grande, ¿no? O Porque sea, no había a lo mejor no había, anticonceptivos, yo qué sé, ¿no? sí. Yo a lo mejor no ponían atención en eso. Sí, A lo no mejor sí existía había ni la y no educación. llegaba esa Esa información información, hasta ¿ah? provincia. Ajá, Ajá, sí, sí, Sí. sí, no sí. llegaba esa información hasta Aparte provincia. Y, los papás se cerraban, o sea, para ellos era como un pecado estar hablando de eso. no, es que sí, ese es otro tema, O muy, sea, por muy eso decimos, complicado. Sí, ese es es Definitivamente. como otro. completamente cerrado, pues, ahí. Entonces, eran niños, eran muchos niños, y también las Era carencias el tiempo en lo que decían, lo que lo todos que los hijos que Dios nos pueda ajá, dar, ¿no? Ay, no, qué terrible, exacto. ¿verdad? Parecía que Todo el padrecito los iba a mantener todo. Eh, Era decir así como: "Ay, aquí estoy para todos los hijos que me quiera mandar Dios". No, pero pues sí, la pero verdad es aparte que las carencias las carencias duelen, ¿no? Las carencias en los hermanos en la familia duele, porque quedaba el campo, pero lo tenías que repartir, o sea, se tenía que repartir, ¿no? em, Por ejemplo, la comida. ah, O sea, como éramos muchos, pues era, yo lo veía o me contaban también mis hermanos, mis papás. O sea, si estás hablando de 3 kilos de tortilla, pero para 9 o ¿o 10 para personas? 10 personas, Ajá. o sea, no alcanza, es lo literal como para una Era comida. limitante. Sí, porque Mm, eran muchos niños, ¿no? bueno, en el campo a lo mejor no se sentía tanto, ¿no? Porque sembraban, como Ujú, dices, sembraba todo y el campo te da, o sea, a ujú. lo mejor por eso no se
No No se lo limitaba. sentían, Ajá, se no lo sí. sentían tanto. Sí, Ajá, sí, exacto. porque había de dónde, por lo menos, a lo mejor era el tiempo en el que, por lo menos sin comer, no se No, quedan, ajá, exacto. ¿no? No se quedan. Pues sí. Pero en sus pueblos, como te digo, por ejemplo, de este lado de la Mixteca, hay como cuando llegaba la sequía, bueno, me contaban mis ancestros, hay años buenos y años malos. Cuando llegaba la sequía de este lado te digo, de la Mixteca poblana, era fuerte para todos, porque tenían que emigrar a la ciudad por alimento. Entonces, de ese lado de ustedes Mm, no lo vivieron, pero de este lado, muchos niños más, aparte una crisis de sequía. Ujú. Pero yo digo, bueno, ya llegar a la ciudad, lo piensas 2 veces, ¿no? Es lo que te pasó a ti, como dices, ¿no? Sí, 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 sí. La sí. Eso fue lo que pasó. pensaste mucho, ahora sí que para No, sí, la La verdad sí, pensaste ya te cae mucho. el... bueno, porque Pues si eres dices consciente, ya dices, ¿sabes qué? Aquí le paramos, porque no es exacto, bueno, pues bueno, porque aquí ves otras oportunidades que ajá, nosotros exacto. no tuvimos, que en Sí, cuestión a la educación y todo eso que carecíamos allá en el pueblo, aquí hay. Entonces, yo, ya cuando eres consciente y ya piensas, bueno, si tengo 2 hijos, a lo mejor a los 2 logro darles carrera, voy a trabajar mucho y voy a sacarlos adelante, que no exacto, es lo mismo que voy a tener 8 y nada más que terminen el kinder, ¿no? exacto. Sí, o sea, te quedas No, como me doy por bien servido que terminen su kinder. Y Y vaya que lo después, haces ajá, muy bien, Julia. y después, ¿de qué van a vivir, no? O sí, sea, sí, sí. ya piensas, o sea, Ahora ya sí que eres ya ves la madura, realidad, ¿no? sí, ya Como ves la cruda Sí, realidad. así Entonces, sí, es. sí, entonces por eso es que, pues así va uno, Sí. madurando, Pues esperemos que reflexionando. nuestro público no se aburra, ¿no? ujú. Pues, Sí, y si los De aburrimos, saber y nuestra perdónenos historia. si los aburrimos. Pero son los ahora sí invitamos a que vivan en el campo, para que disfruten todo lo que nosotros lo disfrutamos más bien, en su momento. Los y invitamos también a que nos escuchen, por favor, en el siguiente capítulo o episodio. y que nos puedan dar sus comentarios o qué les gustó. Bueno, en este caso, que les gustó, que quisieran que les platicáramos, ¿no? O si en algún momento podemos darles un relato que ellos quisieran, algo que quisieran conocer, ¿no? Alguna información, Sí, ¿no? Que el público quisiera hacer, pues nosotros estamos dispuestos a responder a cada pregunta. sí, muchas gracias, Muchas por la gracias por atención todo. brindada y Y gracias a la por CEPI por todo, por darnos no esta aburrirse. oportunidad de estar aquí las Sí, primas Amix, y que plat somos 3 culturas diferentes. y poder platicarles sobre nuestra infancia, ¿no? De Así nuestra es. infancia y la infancia en los pueblos, ¿no? Y nuestras vivencias. Nuestras vivencias. Gracias. Gracias.